Antes de empezar el vídeo, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Luis Medina, Eduardo Hernández, Giovanni Valdez Corona y Kroos Stale. Gracias por su apoyo y aportación al canal. Sin más que decir, que empiece el vídeo. Capítulo 11. La mañana el sol se levantó sobre un mundo cambiado para siempre. En cada ciudad portuaria, en cada cubierta de barco, en cada mansión de noble y escondite de pirata, el mismo titular gritaba desde las portadas del World Economic Journal. La tinta del periódico aún estaba fresca, el olor de la tinta olía a desastre y engaño. El reino del terror del ejército revolucionario. Germán 66 aniquilado, el reino yace en ruinas. Debajo de las letras negras y en negrita, un dibujo granuloso de un artista mostraba las orgullosas torres tecnológicas del reino de Germán envueltas en llamas. Imágenes más pequeñas mostraban a la familia Binsmoke, sus rostros tachados con un rojo crudo y brutal. Y dominando el centro de la página, un nuevo cartel de recompensa recién impreso enviaba ondas de choque a través del globo. Se busca Monkey D. Dragon. Muerto o vivo. 3.508.219.743 berríes. El número era astronómico, una cifra que empequeñecía incluso las recompensas de los Yonko. Era una declaración. Una etiqueta de precio sobre la revolución misma. El nuevo mundo, a bordo del Moby Dick. La cubierta del gran barco blanco estaba inusualmente silenciosa. Las risas bulliciosas y el tintineo de las copas de sake que usualmente marcaban la mañana estaban ausentes. En cambio, los piratas de Uitebeard estaban en grupos, sus rostros sombríos mientras pasaban una sola copia del periódico. El propio Uitebeard, Edward Neugate, estaba sentado en su silla habitual parecida a un trono en la cubierta principal. Un joven miembro de la tripulación se acercó nervioso, extendiéndole el periódico. «Pops, necesitas ver esto». Neugate tomó el periódico, sus manos masivas haciendo que el gran pliego pareciera pequeño. Sus ojos, usualmente llenos de un calor paternal, se entrecerraron mientras escaneaba el titular. Un gruñido bajo y gutural retumbó en su pecho, vibrando a través de las mismas tablas del barco. Dragón, retumbó, el nombre pesado en su lengua. Atacar a Germán directamente, esta no es su forma. Marco el Fénix, su comandante de la primera división, aterrizó suavemente a su lado, su expresión preocupada. No tiene sentido, Pops. Dragón siempre ha sido del juego a largo plazo, de hacer que la gente se vuelva contra el gobierno mundial. Masacrar un reino, incluso uno tan podrido como Germán, solo lo convierte en un villano a los ojos del público. Exactamente, gruñó Uitebeard, su agarre apretándose sobre el papel hasta que comenzó a rasgarse. Esto apesta a una trampa. El gobierno mundial necesitaba un monstruo, y acaban de construir uno de la nada. Miró hacia arriba, su mirada recorriendo a su tripulación, su familia. Están usando esto para justificar una guerra. Una guerra para aplastar a cualquiera que se atreva a oponerse a ellos. Marcad mis palabras, esto es solo el comienzo. Totoland, Wole Kate chateau. El aire en Totoland estaba cargado con el olor a azúcar y furia. En su opulenta sala del trono, Charlotte Linlin, la emperatriz Big Mom, estaba sentada rodeada de sus hijos aterrorizados. Sostenía el periódico en una mano, un trozo de la mesa en la otra, del cual dio un gran mordisco, astillando la madera. «Germán», chilló, su voz resonando como el lamento de un avancée. «Mi Germán». Su cuerpo tembló con una mezcla de rabia y dolor. Iba a casar a uno de mis hijos en esa familia. Iba a conseguir su tecnología, sus ejércitos. Iban a ser míos. Y ese dragón con cara de lagarto simplemente lo quemó todo. Su hijo mayor, Próspero, dio un paso adelante con cautela. «Madre, por favor, cálmate. En realidad esto es una oportunidad perfecta. Con Germán desaparecido, sus avances científicos están disponibles. Podemos enviar nuestras fuerzas al North Blue, reclamar las ruinas y rescatar toda la tecnología que quede. Podemos convertir esta tragedia en nuestro triunfo». Big Mom dejó de masticar, sus ojos muy abiertos. Una sonrisa lenta y codiciosa se extendió por su rostro, reemplazando la rabia. «Mamá, mamá. Tienes razón, Próspero. Eres tan listo. Si Dragón quiere destruir mis juguetes, simplemente iré a recoger los pedazos.
Preparen los barcos. Tú irás al North Blue. Ve y encuentra todo lo que puedas, todo en esas ruinas ahora le pertenece a Big Mom. Wano Country, Onigashima. En lo alto de la isla volcánica de Onigashima, Kairo el rey de las bestias estaba sentado solo en la cúpula con forma de calavera, rodeado de barriles de sake vacíos. Soltó una risa atronadora y ebria que sacudió los mismos cimientos de su fortaleza. Uno de sus subordinados había arrojado el periódico a sus pies, y él lo miró con ojos vidriosos y divertidos. ¡Oro! Mirad eso. Rugió, señalando con un dedo masivo el nuevo cartel de recompensa de dragón. 4.000 millones. Casi 4.000 millones de berríes. ¡Qué broma! Golpeó su puño contra el suelo, creando un cráter. El ejército revolucionario. Destruyendo a Germa. No me hagáis reír. Dragón es una cucaracha que se esconde en las sombras, susurrando veneno en los oídos de la gente. No tiene agallas para una pelea real. Esto es obra del gobierno mundial. Se asustaron de su propia sombra, así que encendieron un fuego y culparon a otro. Tomó un enorme trago de un barril fresco. Pero esta recompensa, esto es interesante. Lo quieren tanto que pagarán un rescate de reyes. Quizás debería ir a buscar a este terrorista yo mismo. Llevar su cabeza a Mariejois. ¿Qué caos glorioso causaría eso? Vaya. Una fiesta excelente, sin duda. En algún lugar del Grand Line, Red Force en la cubierta del barco de Shanks el pelirrojo, el ambiente era sombrío. Shanks estaba sentado en silencio, su ojo bueno fijo en el periódico que tenía en las manos. Ben Beckman estaba a su lado, fumando su cigarrillo, con un profundo ceño fruncido en su rostro. Esto es malo, dijo Beckman, exhalando una nube de humo. Realmente malo. Están pintando un blanco en la espalda de dragón tan grande que todos los cazadores de recompensas del mundo irán tras él. Shanks no dijo nada durante un largo momento, su mirada distante. Finalmente, suspiró, un sonido pesado de tristeza. Están distorsionando la narrativa, Ben. Convirtiendo una lucha por la libertad en un acto de terror. Esto dividirá a la gente. Los hará tener miedo. Dobló el periódico con cuidado. El gobierno mundial tiene miedo. Tienen miedo de dragón y tienen miedo de la verdad. Así que están creando una mentira tan monstruosa que nadie se atreverá a cuestionarla. Miró hacia el horizonte, su expresión sombría. Esta guerra que quieren, está llegando. Y será más grande que cualquier cosa que hayamos visto jamás. Baltigo, cuartel general del ejército revolucionario. El ambiente en el centro de mando del ejército revolucionario no era de triunfo, sino de una furia fría y enfocada. El periódico estaba extendido sobre una gran mesa central, el cartel de recompensa de dragón mirándolos como una acusación. El propio dragón estaba de pie a la cabeza de la mesa, su rostro una máscara impasible, pero sus ojos ardían con un fuego frío. Sus comandantes estaban reunidos. Sabo, el jefe de Estado Mayor, con los puños apretados tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Koala, su rostro pálido por la conmoción y la ira. Yak, cuyos rasgos de hombre pez estaban contraídos por la incredulidad. Esto es una declaración de guerra, gruñó Sabo, golpeando su puño sobre la mesa. No solo contra nosotros, sino contra la misma idea de revolución. Nos están llamando terroristas para justificar cazarnos como animales. ¿Quién podría haber hecho esto? Preguntó Koala, su voz temblando ligeramente. Germa era poderoso. Para aniquilarlos por completo, y culparnos a nosotros. Los recursos requeridos. No son los marines, afirmó A con firmeza. Sengoku es un perro del gobierno mundial, pero no es un tonto. No autorizaría algo tan descaradamente engañoso. Esto viene de más arriba. Mucho más arriba. Dragón finalmente habló, su voz baja y resonante, cortando la tensión en la habitación. No importa quién apretó el gatillo. Lo que importa es quién se beneficia. Señaló el periódico. El gobierno mundial tiene su chivo expiatorio. Han unificado a los reinos aterrorizados bajo su bandera de justicia. Tienen el pretexto que necesitan para expandir su control militar indefinidamente. Miró a sus comandantes, su mirada intensa. Nos han entregado el manto del villano, esperando que nos destruyan por ello o que nos convirtamos en él en verdad. No haremos ninguna de las dos cosas. Tomó el cartel de recompensa, mirando su propio rostro. ¿Quieren un monstruo? ¿Quieren un terrorista?
Les daremos algo mucho más aterrador. Les daremos la verdad. Esta mentira ha despertado a un gigante dormido. A partir de este día, no nos escondemos en las sombras. Luchamos. Exponemos. Mostramos al mundo quién es el verdadero enemigo. Que vengan. Que vean qué pasa cuando provocan al ejército revolucionario. Capítulo 12. El Grand Line era un tapiz de contradicciones, un lugar de belleza impresionante y peligro indecible. En un tramo relativamente calmado del mar, un acorazado de los marines cortaba las olas, sus velas blancas portando el insignia de la justicia. En su cubierta, dos figuras estaban en silencio, sus mentes mundos aparte a pesar de su proximidad. El vicealmirante Garp, el héroe de los marines, se apoyaba contra la barandilla, su rostro curtido vuelto hacia el horizonte. Había leído el periódico esa mañana, igual que todos los demás. El titular había sido como un golpe físico, un puñetazo en el estómago. Había aplastado el papel en su agarre, la imagen del rostro de su hijo, ahora etiquetado como el terrorista más buscado del mundo, ardiendo en su mente. A su lado, el almirante Kusan, conocido por muchos como Aokiji, estaba de pie con las manos en los bolsillos, su postura usualmente perezosa ocultando la aguda inteligencia que trabajaba detrás de sus ojos entrecerrados. Él también había visto las noticias. Las había leído con una creciente sensación de inquietud, una sensación que solo había solidificado su reciente decisión que cambiaría su vida. Su destino era Bater 7. Su misión, según las órdenes de Sengoku, era aprehender a los piratas del sombrero de paja. La tripulación que había declarado la guerra al gobierno mundial en Enies Lobby. Una tarea sencilla, en la superficie. Pero las noticias sobre Germán y Dragón habían proyectado una larga y oscura sombra sobre su asignación. Garp finalmente rompió el silencio, su voz un gruñido bajo. 3.500 millones de berries, ja. Realmente se han superado esta vez. Kusan no se giró, pero su voz flotó, fresca y mesurada. Es una declaración, Garp-san. No solo una recompensa. No solo intentan capturar a Dragón. Intentan borrar su ideología. No me hables de ideología, espetó Garp, sus nudillos blanqueándose mientras agarraba la barandilla. Sé lo que dice ese papel. Reino del terror. Aniquilado. Es un paquete de mentiras. Todo. Kusan finalmente giró la cabeza, mirando al legendario marine con una expresión curiosa. ¿No crees que Dragón sea capaz de esto? ¿Capaz? Quizás, admitió Garp, su voz pesada. Mi chico, siempre ha tenido un fuego en él. Una convicción que podría quemar el mundo si lo dejara. Pero dispuesto. Nunca. Dragón no masacra reinos por espectáculo. Los socava. Expone su corrupción. Hace que su propia gente se vuelva contra ellos. Pero esto es trabajo de un carnicero. Es sucio, ruidoso y no sirve a ningún propósito más que hacer que la gente tenga miedo. Golpeó un puño contra la barandilla. No es su estilo. Es el estilo del gobierno mundial. El monólogo interior de Garp era una tormenta de conflicto. Dragón, mi hijo, un rey terrorista. El chico que lloraba por los esclavos que veía en la Tierra Santa, que se enfurecía contra los nobles que trataban la vida humana como una mercancía. Lo están pintando como un monstruo para justificar sus propios planes monstruosos. Quieren que todos miren a Dragón y vean un demonio, para que no vean a los diablos sentados en la cima del mundo. Y yo, se supone que soy su perro leal, cazando a la tripulación de mi propio nieto mientras arrastran el nombre de mi hijo por el fango. ¡Qué broma tan enferma! Kusan escuchó el estallido de Garp, su expresión ilegible. Siempre había respetado la brújula moral de Garp, aunque no siempre estuviera de acuerdo con sus métodos. Esta ira paternal cruda era algo nuevo, algo que atravesaba las capas de la burocracia de los marines y llegaba directamente al corazón del asunto. Así que Garp-san también lo ve, pensó Kusan, su mirada volviendo al mar azul infinito. Sabe que esto es una fabricación. La pregunta es, ¿qué hará al respecto? Es un héroe, un símbolo. ¿Puede dar la espalda a eso, incluso por el bien de su propia sangre? Yo lo hice. Me fui porque no podía soportar la justicia absoluta que se estaba convirtiendo en todo menos eso. Pero Garp ha estado luchando esta batalla por más tiempo del que yo he vivido. ¿Es siquiera posible para él alejarse de esto? El mundo está cambiando, Garp-san, dijo Kusan suavemente.
más rápido de lo que cualquiera de nosotros puede seguirle el ritmo. Las líneas se están difuminando. Piratas, revolucionarios, marines, se está volviendo más difícil decir quién es el verdadero enemigo. El enemigo es cualquiera que lastime a los inocentes. Rugió Garp, girándose para enfrentar a Kuzan, sus ojos ardiendo. Esa es la única constante. Eso es lo que se supone que debe ser la justicia. No este juego político. No incriminar a tus enemigos por crímenes que no cometieron para comenzar una guerra. Tomó una respiración profunda y temblorosa, intentando calmarse. Están usando esto como pretexto, Aokiji. Un pretexto para reprimir a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Para apretar su control sobre el mundo. ¿Y qué somos nosotros, sino sus ejecutores? Preguntó Kuzan, su pregunta quedando en el aire entre ellos, pesada y peligrosa. Ahora mismo navegamos hacia Bater 7 para capturar a un grupo de piratas que, a pesar de todos sus defectos, salvaron a un país de un gobierno corrupto. ¿Somos los héroes en esta historia, o solo somos los villanos en un capítulo diferente? La pregunta golpeó a Garp como un golpe físico. No tenía respuesta. Los piratas del sombrero de paja, la tripulación de Luffy. Eran todo lo que el gobierno mundial temía. Impredecibles, poderosos y leales hasta la muerte. Habían declarado la guerra al gobierno para salvar a uno de los suyos. ¿Era eso tan diferente de lo que Dragón estaba luchando? Los métodos eran diferentes, la escala era diferente, pero el núcleo era el mismo. Desafiar un poder corrupto y absoluto. Luffy, pensó Garp, su corazón doliendo. ¿Qué se supone que debo hacer cuando te vea? ¿Arrastrarte encadenado a Impel Down? ¿O hacer la vista gorda y dejarte navegar? Dragón lucha contra el sistema desde afuera. Luffy simplemente rompe el sistema por existir en él. Y yo estoy atrapado en el medio, un marine que ama a su nieto pirata y a su hijo revolucionario más que a la justicia que se supone que debe defender. Kuzan observó el torbellino reflejarse en el rostro de Garp. Vio el peso de décadas de servicio, la carga de un legado familiar que estaba en directa oposición a su carrera, y el aplastante dilema moral que la situación de Germa había arrojado a un relieve nítido. Kuzan se dio cuenta. El mismo en el que yo estaba. Puede ser el marine que el gobierno mundial quiere que sea, o puede ser el hombre que su familia necesita que sea. Ya no puede ser ambos. No después de esto. El acorazado siguió navegando, el silencio entre los dos poderosos marines más profundo que cualquier conversación. Se dirigían hacia Bater 7, hacia un enfrentamiento con los piratas del sombrero de paja. Pero ambos hombres sabían que la verdadera batalla, la batalla por el alma de la justicia y el futuro del mundo, estaba ocurriendo justo aquí, justo ahora, en esta misma cubierta. Finalmente, Garp habló, su voz baja pero resuelta, llena de un cansancio que iba más profundo que los huesos. Finalmente hemos llegado a Bater 7. Hizo una pausa, mirando de nuevo hacia el horizonte, sus ojos llenos de una compleja mezcla de deber, arrepentimiento y un amor paternal inquebrantable e imposible. Capítulo 13. El colosal acorazado de los marines, un gran barco contra los azules vibrantes del mar, finalmente atracó en el bullicioso puerto de Bater 7. La ciudad, una maravilla de la ingeniería con sus intrincados canales y muelles de constructores de barcos, estaba viva con su comercio habitual. Ciudadanos, comerciantes y constructores de barcos seguían con su guía. Sus voces creaban un zumbido constante y alegre que resonaba a través del agua. Ese zumbido comenzó a desvanecerse cuando el masivo buque de guerra atracó. Todas las miradas se volvieron hacia él. No era solo cualquier barco de los marines. Su tamaño y el insignia grabado en sus velas significaban la llegada de alguien de inmensa importancia. Susurros se extendieron a través de las multitudes reunidas en los muelles. Mirad el tamaño de esa cosa. ¿Quién está a bordo? Es un acorazado del cuartel general. ¿Podría ser uno de los almirantes? ¿Está Aokiji aquí? Un viejo y curtido constructor de barcos, limpiando grasa de sus manos, entrecerró los ojos hacia la cubierta. Sus ojos se abrieron como platos cuando reconoció la figura que estaba en el barco, una silueta de inmenso poder y estatus legendario. No, no es un almirante, murmuró el anciano, su voz llena de una mezcla de asombro y temor. Ese es Garp. El héroe de los marines. El nombre se extendió como un reguero de pólvora. Garp.
el hombre que había acorralado al rey de los piratas múltiples veces. El vicealmirante de los marines cuya fuerza era materia de leyendas. Su sola presencia era suficiente para hacer temblar incluso a los criminales más endurecidos. La gente de Batter 7, que acababa de sobrevivir recientemente al caos de Enies Lobby y al ataque de CP9, sintió un escalofrío colectivo recorrer sus espinas dorsales. El vicealmirante Garp está aquí. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Qué tripulación pirata tiene la mala suerte de que el héroe en persona venga tras ellos? Quizás esos sombreros de paja son los que causaron todo ese problema, ¿verdad? La especulación creció, una tensión palpable se asentó sobre la isla. Si Garp estaba aquí, significaba que el gobierno mundial no estaba tomando la situación a la ligera. Estaban enviando a su mejor. En la cubierta del acorazado, Garp observó la ciudad con ojo crítico. Podía sentir el miedo y la curiosidad dirigidos hacia su barco. Suspiró, un sonido pesado de cargas no expresadas. A su lado, el almirante Kuzan ya se estaba acomodando, apoyándose contra el mástil principal. ¿No vienes, Aokiji? Preguntó Garp, sin girarse. Kuzan negó lentamente con la cabeza, sus ojos ya medio cerrados. Esto se siente como un asunto familiar, Garp-san. Me quedaré aquí y le haré compañía al barco. Además, mi justicia es un poco demasiado perezosa para toda la caminata y los gritos que esto va a involucrar. Dio un saludo perezoso. Ve. Yo me encargaré de las cosas si el mar decide portarse mal. Garp gruñó. Sabía que Kuzan le estaba dando espacio, una oportunidad para manejar esto a su manera. Era una pequeña misericordia, y estaba agradecido por ello. Kobe. El Mepo. Bajen del barco y encuéntrenme en el muelle principal, ordenó Garp, su voz gruñona. Vamos a dar un pequeño paseo. Sí, señor. Enseguida, señor. La voz de Kobe crepitó con energía nerviosa. En minutos, Kobe y el Mepo, ahora oficiales de los marines afilados y capaces, estaban firmes frente al legendario vicealmirante. Garp los miró, un destello de orgullo en sus ojos que rápidamente suprimió. Bien, ustedes dos, dijo, señalando hacia la ciudad. Estamos buscando a los piratas del sombrero de paja. Específicamente a ese Monkey de Luffy. Repártanse, hagan preguntas, pero sean discretos. Quiero saber dónde se esconden. Informen de vuelta en 1 hora. Sí, señor. Ambos saludaron y se apresuraron hacia la ciudad. Garp, sin embargo, no tenía intención de esperar. Sus instintos, perfeccionados durante décadas cazando a los hombres más peligrosos del mundo, ya estaban zumbando. Conocía a Luffy. Conocía su imprudencia, su amor por la comida y su tendencia a encontrar los lugares más improbables para dormir la siesta. Comenzó a caminar, su figura más iba moviéndose con una quietud engañosa que desmentía su poder. Ignoró las miradas y los susurros, y su mente se enfocó en un solo objetivo. Pasó por las bulliciosas calles, su mirada recorriendo los astilleros y talleres. Recordó los informes. Los sombreros de paja se habían aliado con la compañía Galleila, los principales constructores de barcos de la ciudad. Si se escondían en algún lugar, sería en algún lugar bajo su protección. Su corazonada lo llevó hacia el masivo e impresionante cuartel general de la compañía Galleila. El edificio era un testimonio del poder industrial de Batter 7, una gran estructura con el logo de la compañía exhibido con orgullo. Garp se paró frente a él, sintiendo la actividad en el interior. Podía sentir la presencia de individuos fuertes, los constructores de barcos que habían ayudado a luchar contra CP9. No se molestó con la puerta principal. Ese no era su estilo. Tomando una respiración profunda, Garp echó hacia atrás su puño derecho. El aire a su alrededor pareció crepitar con poder crudo. Los constructores de barcos dentro, discutiendo planos y reparaciones, de repente sintieron una extraña e inmensa presión. «Oye, ¿sentiste eso?», preguntó uno, mirando alrededor. Antes de que alguien pudiera responder, sucedió. ¡Boom! Con un solo puñetazo devastador, Garp destrozó la gruesa pared de piedra del cuartel general de Galleila. El polvo y los escombros explotaron hacia adentro, enviando a todos a buscar refugio. A través del agujero enorme que había creado, Garp entró al edificio, su figura silueteada contra la brillante luz del sol.
Sus ojos escanearon la habitación caótica, más allá de los miembros sobresaltados de la tripulación del sombrero de paja, más allá de las mesas volcadas y los planos esparcidos. Y allí, en la esquina de la habitación principal, sentado desplomado en una gran y cómoda silla de madera con su sombrero de paja bajado sobre su rostro, estaba su objetivo. Monkey D. Luffy. Estaba profundamente dormido, roncando suavemente, completamente ajeno a la entrada que había sacudido la tierra que acababa de hacer su abuelo. Lucía en paz, casi inocente, un contraste marcado con el caos y la recompensa monumental que ahora pendía sobre su cabeza y el nombre de su familia. La expresión severa de Garp flaqueó por una fracción de segundo. La ira, el conflicto, el peso del mundo, todo pareció derretirse, reemplazado por una ola profunda y complicada de emoción. Aquí estaba su nieto, el pirata, el hijo del diablo, durmiendo como un bebé. El hijo del terrorista más buscado del mundo. Capítulo 14. El polvo se asentó en los escombros del taller principal de la compañía Galleila. Durante un latido, solo hubo un silencio atónito. La tripulación del sombrero de paja, que había estado a momentos de una comida celebratoria, ahora miraba con incredulidad a la figura imponente del vicealmirante de los marines Garp. Su sorpresa, sin embargo, fue rápidamente reemplazada por una furia instintiva y protectora. Luffy. Chilló Usopp, su voz quebrándose mientras buscaba torpemente su Honda Kabuto. Zoro ya se estaba moviendo, su mano en la empuñadura de Wado Ichimonji, su único ojo bueno entrecerrado en una rendija mortal. «Tienes mucho valor, viejo», gruñó, su intención asesina comenzando a emanar de él en oleadas. El rostro de Nami palideció, pero su miedo fue superado por su ira hacia su capitán. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó, agarrando su Climact. Sanji, que había estado encendiendo un cigarrillo, lo dejó caer al suelo, su pierna enrollándose como un resorte. «Bastardo. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y...?» Chopper soltó un MMPH. Asustado mientras se transformaba en su Heavy Point, listo para cargar. El rostro usualmente calmado de Nico Robin estaba marcado por una furia fría y rara. Sus ojos se entrecerraron y cruzó los brazos. «Has cometido un grave error, Marine», su voz baja y peligrosa. Dos Fleur. Grab. Dos grandes brazos brotaron de los anchos hombros de Garp, intentando envolver su cuello y sujetarlo. Eran un torbellino de movimiento e intención, una tormenta de indignación dirigida al hombre que acababa de irrumpir en su santuario. Pero Garp ni siquiera les dirigió una mirada. Era una fuerza de la naturaleza, y ellos no eran más que hojas caídas en su camino. Caminó a través de sus ataques como si fueran una brisa suave. El corte de Zoro encontró aire vacío mientras Garp lo esquivaba con una gracia casi perezosa. La estrella pájaro de fuego de Usopp se apagó contra un brazo invisible recubierto de Haki antes de que pudiera siquiera lanzarse. La poderosa patada de Sanji fue apartada de un revés que envió al cocinero tambaleándose hacia atrás, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Los brazos brotados de Robin, que podían sujetar incluso a los enemigos más fuertes, simplemente no podían encontrar agarre en su cuerpo, deslizándose como si estuviera recubierto de un aceite imposiblemente resbaladizo. Un destello de genuina sorpresa cruzó el rostro de Robin. Este no era un marine ordinario, no, espera, él es Garp, el héroe de los marines. Garp los ignoró a todos. Su enfoque era absoluto, su mirada fija en la única figura dormida en la silla. Cruzó la distancia entre zancadas largas, sus pesadas botas crujiendo sobre los escombros. Se detuvo directamente frente a Luffy, quien seguía roncando suavemente, completamente inconsciente del peligro en el que estaba. Garp miró hacia abajo a su nieto. La máscara severa volvió a su lugar, pero detrás de ella había una tormenta de emociones. Arrepentimiento, ira, deber y un amor feroz y protector guerreaban dentro de él. No vio al notorio pirata con una recompensa masiva, sino al chico que había entrenado, al chico que había arrojado a valles y dejado en la selva, al chico que había intentado moldear en un marine fuerte. «Mírate, Luffy», pensó Garp, su corazón doliendo. «Te has vuelto tan fuerte. Pero sigues durmiendo en el trabajo, idiota. No tienes idea de lo que está pasando en el mundo. De lo que la gente dice sobre tu padre, de lo que me están obligando a hacer». Echó hacia atrás su brazo derecho una última vez. Esta vez no hubo una gran presión en el edificio.
No hubo sonido de aire rompiéndose. Fue solo un puñetazo simple y directo. Pero estaba impregnado de todo lo que era. Su frustración con el gobierno mundial, su miedo por su familia y, sobre todo, su abrumador amor de abuelo por el chico que había elegido el camino más difícil posible. Tuac. El poderoso puño recubierto de haki de armamento finalmente aterrizó en el rostro de Luffy. El efecto fue instantáneo y explosivo. La silla de Luffy se astilló en muchos pedazos. Fue lanzado fuera de su asiento, volando hacia atrás a través del taller y rompiendo a través de una segunda. Luffy se sentó, frotando su mejilla ahora masivamente hinchada, su sombrero de paja colgando precariamente de su cuello. Parpadeó, su visión se volvió borrosa por el poderoso puñetazo, y miró hacia la figura que estaba en la nube de polvo. El dolor era agudo, era un dolor muy familiar. Era un dolor que atravesaba sus defensas de goma. Un dolor que llevaba una firma específica e inolvidable. «Auch», se quejó, su voz espesa por el sueño y la confusión. «Eso duele, viejo gruñón». Finalmente enfocó sus ojos en el hombre que lo había golpeado. La silueta, el abrigo de Marine, los recuerdos regresaron como una inundación. El duro entrenamiento, las comidas compartidas, el amor duro. Sus ojos se abrieron como platos y todo el sueño desapareció, reemplazado por una incredulidad pura y absoluta. La vista de esta figura familiar hizo que la sangre de Luffy se helara. Con voz temblorosa dijo: abuelo. La sola palabra quedó suspendida en el aire, silenciando todo el taller. Los sombreros de paja miraron, sus mandíbulas prácticamente golpeando el suelo. El ojo de Zoro se abrió en completo asombro. Nami se tapó la boca con una mano. Usopp parecía a punto de desmayarse. La mandíbula de Chopper cayó en su forma Brainpoint. Robin simplemente levantó una delicada ceja, su mente corriendo ante esta increíble revelación. Así que esa es la conexión, pensó, archivando esta información monumental. El nieto del héroe de los marines, esta familia está en el mismo corazón del conflicto del mundo. Kobe y el Mepo, que acababan de llegar a la escena, se detuvieron patinando en la puerta, sus rostros espejos del asombro de los sombreros de paja. Garp-san, susurró Kobe, su voz temblando. Luffy-san es tú. El Mepo solo pudo asentir en silencio, su rostro pálido como una sábana. Así es, Luffy, dijo Garp, su voz ronca y fuerte, pero sin su habitual fanfarronería. Era la voz de un abuelo, no de un héroe de los marines. Luffy, parece que te has descontrolado bastante. Capítulo 15. La palabra abuelo pareció succionar todo el aire del taller de la compañía. Fue un susurro, pero aterrizó con la fuerza de una bala de cañón, destrozando la realidad de todos los presentes. El legendario héroe de los marines, el hombre al que acababan de intentar y fallar en atacar, en realidad era el abuelo de su capitán. Las piezas encajaron con un chasquido audible en la mente de Robin, y pudo ver el horror naciente en los rostros de sus compañeros de tripulación mientras comenzaban a comprender las implicaciones monumentales. Luffy se puso de pie tambaleándose, su mano aún apretada sobre su mejilla palpitante. La sorpresa inicial estaba dando paso a un miedo instintivo y familiar. Este no era el enemigo que podía enfrentar con un Gear Second o con un tercer engranaje, ni siquiera combinando ambos. La posibilidad de derrotarlo era como soñar despierto. Esta persona era la fuente de todo su trauma infantil y sus dulces recuerdos, la montaña humana que había moldeado su propio ser con un puño al que llamaba puño del amor. «Abuelo», gritó Luffy, su voz quebrándose. «¿Qué haces aquí? Estás aquí para arrastrarme a los marines». El rostro serio de Garp no cambió, pero en ese momento algo pasó por sus ojos, tal vez dolor, tal vez orgullo. «¿Arrastrarte? No te sobreestimes, mocoso», dijo en voz alta, su voz resonando en la habitación silenciosa. «Estoy aquí porque el mundo se está desmoronando y tú eres una de las razones más grandes. Declarar la guerra al gobierno mundial. ¿En qué estabas pensando? Solo estaba salvando a mi amigo», respondió Luffy, su miedo olvidado en una explosión de espíritu ardiente. «Si tengo que hacerlo de nuevo 10 veces, incluso 100 veces, lo haré. No me detendré hasta salvar a mi amigo». La desafío en la voz de Luffy hizo que los labios de Garp se torcieran en algo que podría haber sido una sonrisa en otras circunstancias. «Ese es el problema, idiota. Nunca piensas en las consecuencias.
Solo cargas hacia adelante, dejando caos por todas partes, igual que él. La mente de Garp se perdió por un momento, y en su visualización mental vio a un hombre sonriente con un abrigo de capitán pirata, riendo sin miedo al mundo. El rey de los piratas, Gold Roger. Este fue el momento en que Zoro eligió recuperarse. Envainó a Wado Ichimonji, su único ojo fijo en Garp con un nuevo y cauteloso respeto. Así que, comenzó el espadachín, su voz baja y calmada, tú eres la razón por la que Luffy es tan ridículamente duro. Garp finalmente apartó su atención de Luffy, su mirada recorriendo a la tripulación. Sus ojos se detuvieron en Zoro por un momento, reconociendo la fuerza y la percepción del espadachín. Sí, yo lo entrené, afirmó Garp simplemente. Lo arrojé a selvas, por barrancos, lo dejé solo en la naturaleza por la noche. Lo hice luchar contra bestias salvajes con las manos desnudas. Para hacerlo un marine fuerte, no para que se convirtiera en pirata. Un escalofrío colectivo recorrió a los sombreros de paja. La forma casual en que describió lo que equivalía a un abuso infantil horrible era escalofriante. Explicaba tanto sobre la resiliencia de Luffy, su tolerancia al dolor y su absoluta falta de miedo. Sanji, habiendo recuperado la compostura, encendió un nuevo cigarrillo, dando una larga y pensativa calada. Así que de aquí viene su espíritu de lucha interminable, murmuró el cocinero, exhalando una nube de humo. Capítulo 16. Sanji, habiendo recuperado la compostura, encendió un nuevo cigarrillo, dando una larga y pensativa calada. Así que de aquí viene su espíritu de lucha interminable, murmuró el cocinero, exhalando una nube de humo. Los ojos de Garp se entrecerraron ante el comentario, su rostro ilegible mientras volvía toda su atención a su nieto. La tensión en el taller era muy intensa, cada miembro de los sombreros de paja conteniendo la respiración, esperando el siguiente movimiento en esta inesperada reunión familiar. Hay algo más que necesitamos discutir, chico, dijo Garp, su voz bajando más, perdiendo algo de su calidad atronadora pero ganando una intensidad que hizo que todos se inclinaran inconscientemente. Es sobre tu padre. Luffy inclinó la cabeza, la confusión evidente en su rostro. ¿Padre? ¿De qué estás hablando, abuelo? ¿Acaso también tengo padre? Garp suspiró, frotándose la cabeza como si estuviera lidiando con un dolor de cabeza particularmente obstinado. No, idiota. Estoy hablando de tu padre. ¿Alguna vez te has preguntado por él? El taller cayó en completo silencio. En todo el tiempo que habían estado juntos, Luffy nunca había mencionado a su padre ni una sola vez. Los sombreros de paja habían asumido que estaba muerto, ausente o simplemente no era parte de la vida de Luffy digna de mención. Nami se golpeó la frente con la mano tan fuerte que resonó ligeramente en la habitación silenciosa. La mandíbula de Usopp cayó, e incluso Robin pareció momentáneamente sorprendida por la completa falta de conocimiento de Luffy sobre su propia ascendencia. Garp realmente se rió de la inconsciencia de su nieto, aunque fue un sonido sin humor. Por supuesto que tienes un padre, mocoso. Todo el mundo tiene un padre. También me sorprende que nunca hayas preguntado por él. Luffy se encogió de hombros, todavía frotándose la mejilla donde Garp lo había golpeado. Te tenía a ti, a Ace y a Sabo y a Dadan y a los bandidos. Esa fue suficiente familia para mí. Por un breve momento, algo parecido al arrepentimiento cruzó el rostro de Garp antes de que su entrenamiento de marine lo forzara de vuelta bajo su exterior severo. Bueno, es hora de que sepas sobre él. Creo que incluso podrías haberlo conocido, en realidad. En Logetum. Su nombre, continuó Garp, su voz bajando aún más, como si temiera que las paredes mismas pudieran estar escuchando, es Monkey D. Dragón, el revolucionario. El nombre quedó suspendido en el aire por un momento antes de que su significado realmente los golpeara. El efecto fue instantáneo. Usopp soltó un grito ahogado y se desmayó, golpeando el suelo con un tubo. Chopper chilló y se escondió detrás de Zoro en busca de protección. La mandíbula de Franky cayó tan bajo que casi golpeó su pecho. El cigarrillo de Sanji cayó de sus labios. Un momento. ¿Me estás diciendo que el abuelo de Luffy es un héroe de los marines y su padre es el criminal más buscado del mundo? ¿Cómo tiene eso siquiera sentido? Luffy, mientras tanto, se veía más confundido que nunca. Franky silbó bajito. Hablando de una familia disfuncional.
Un abuelo héroe de los marines, un padre revolucionario y un nieto pirata que ha declarado la guerra al gobierno mundial. Esa tiene que ser el árbol genealógico más jodido de la historia. Sanji finalmente había recuperado suficiente para encender otro cigarrillo. No es de extrañar que seas tan duro, Luffy. Con un abuelo que te arroja a selvas para luchar contra bestias salvajes y un padre que se enfrenta a todo el gobierno mundial, nunca tuviste oportunidad de ser normal. La expresión de Garp se oscureció mientras miraba a su nieto. Esto es exactamente por lo que nunca te lo conté, Luffy. El camino de tu padre es uno de caos y destrucción. Busca derrocar todo el orden mundial y está arrastrando a innumerables personas inocentes a su guerra. Los sombreros de paja intercambiaron miradas, un nuevo entendimiento naciendo entre ellos. Luffy no era solo su capitán, un chico con el sueño de encontrar el One Piece. Era el nieto de un héroe de los marines, el hijo del revolucionario más peligroso del mundo y un hombre que había heredado, sin saberlo, un legado de conflicto de ambos lados de su familia. ¿Qué le pasa a esta familia?, murmuró Nami, haciendo eco de los pensamientos de todos. No es de extrañar que estés completamente loco, Luffy. Vienes de una larga línea de personas que se lanzan de cabeza a situaciones imposibles. Luffy, sin embargo, finalmente había procesado la información, y una amplia sonrisa se extendió por su rostro. Así que mi papá es súper fuerte, ¿eh? Igual que el abuelo. Eso es genial. No puedo esperar a conocerlo correctamente y ver qué tan fuerte es. Garp se golpeó la frente, gruñendo de frustración. Ese no es el punto, idiota. El punto es que estás en peligro y necesitas tener más cuidado. Mientras Garp comenzaba a gritarle a su nieto por su completa incomprensión de la situación, los sombreros de paja solo pudieron observar con una mezcla de diversión y horror, preguntándose qué otras sorpresas podría guardar el imposible árbol genealógico de su capitán. Capítulo 17. Eso es todo. Rugió Garp, golpeando su puño contra un banco de trabajo cercano, haciendo que las herramientas cayeran al suelo con estrépito. Estás completamente perdiendo el punto, idiota. Déjame intentar atravesar ese cráneo grueso tuyo con algo más que aparentemente nunca has considerado. Luffy parpadeó, su sonrisa flaqueando ligeramente. ¿Eh? ¿Qué más? Shanks. Rugió Garp, haciendo que varios miembros de la tripulación saltaran. Ese pirata pelirrojo que te dio ese ridículo sombrero de paja. ¿Tienes alguna idea de quién es ahora? ¿En qué se ha convertido? Los ojos de Luffy se abrieron como platos. Shanks. Es el pirata más genial de todos. Me salvó la vida cuando era niño y me dio su sombrero. Exactamente. Espetó Garp, caminando ahora como un animal enjaulado. ¿Y sabes qué es ese pirata genial hoy? Es uno de los 4 emperadores, los Yonko. La declaración golpeó la habitación como una ola de marea. Nami, que había mantenido la compostura durante las impactantes revelaciones familiares, realmente dio un paso atrás, sus ojos abriéndose en genuino asombro. Los demás parecían confundidos, claramente sin captar el peso completo de lo que Garp acababa de decir. ¿Yonko?, preguntó Zoro, su mano descansando sobre la empuñadura de su espada. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de rango pirata? Garp dejó de caminar, girándose para enfrentarlos con una expresión que mezclaba frustración con la obligación de un maestro de explicar. Los Yonko son los 4 capitanes piratas más poderosos del mundo. Gobiernan el Nuevo Mundo como emperadores, cada uno comandando flotas vastas y territorios. Su poder es tan inmenso que el gobierno mundial los considera las principales amenazas a la estabilidad mundial junto al ejército revolucionario, añadió, lanzando una mirada significativa a Luffy. Luffy, sin embargo, estaba emocionado. Oh, Shanks es un Yonko. Eso es genial. Sabía que era fuerte, le devolveré su sombrero y le mostraré lo fuerte que me he vuelto. El ojo de Garp se contrajo. Sigues sin entenderlo, idiota. Estar conectado a un Yonko te convierte en un objetivo. Todas las tripulaciones piratas del Nuevo Mundo querrán reclutarte o destruirte para hacerse un nombre. Los marines te cazarán aún más implacablemente. Y no pienses ni por un segundo que los otros Yonko no se fijarán en ti. Franky silbó bajito. Hablando de estar bien conectado. Luffy seguro tiene amigos y familia poderosos. Sanji, habiendo encendido otro cigarrillo, exhaló pensativamente.
Esto explica por qué eres tan imprudente, Luffy. Has estado rodeado de leyendas desde que eras niño. Para ti, desafiar el orden mundial probablemente parece normal. Luffy se rascó la cabeza, genuinamente confundido por las reacciones de todos. ¿Cuál es el gran problema? Shanks es mi amigo. Grams es mi abuelo. Y este tipo dragón es mi papá, supongo. ¿Y qué? Igual voy a ser el rey de los piratas. El rostro de Garp se puso de un alarmante tono púrpura mientras la casual despedida de Luffy quedaba suspendida en el aire. Los sombreros de paja contuvieron colectivamente la respiración, sintiendo la erupción volcánica a punto de ocurrir. Eso es todo. Rugió Garp, su voz quebrándose de furia. Como eres mi nieto, no te voy a arrestar en esta isla. Les daré alguna excusa a la marina y me iré. Luffy parpadeó, su expresión sin cambios. Vale, nos vemos. La simplicidad de la respuesta de Luffy actuó como una cerilla sobre la rabia ya hirviente de Garp. Con una velocidad que desafiaba su edad, el puño de Garp conectó con el rostro de Luffy, enviando al capitán de goma volando a través del taller y estrellándose contra una pila de cajas. Eso es demasiado casual, mocoso. Rugió Garp, su voz resonando contra las paredes. Muestra algo de modales cuando te despidas de tu abuelo, idiota. Luffy se despegó de los escombros, su rostro estirado cómicamente por el impacto. ¿Qué quieres que haga? Se quejó, frotando su mejilla que se hinchaba rápidamente. Lo único que haces es golpearme. La acusación quedó suspendida en el aire, y por un momento, la expresión furiosa de Garp se agrietó. Algo crudo y vulnerable brilló en sus ojos antes de que lo enmascarara nuevamente con ira. Aún así. Gritó Garp, su voz espesa con una emoción inesperada. Igual quiero que mi nieto me quiera, idiota. El cigarrillo de Sanji quedó colgando entre sus dedos mientras observaba la escena desarrollarse. Ese viejo bastardo en realidad tiene corazón, murmuró, exhalando una nube de humo. Usopp, que había recuperado la conciencia justo a tiempo para esta revelación emocional, susurró. Wow, incluso los héroes de los marines tienen problemas familiares. Luffy, mientras tanto, miró a su abuelo, la confusión luchando con la comprensión naciente. ¿Tú, quieres que te quiera? Preguntó, su voz inusualmente suave. Garp dijo con ira. Por supuesto, idiota. Eres mi nieto. Mi carne y sangre. Solo porque te entrené con dureza y tengo que defender la ley de los marines no significa que no me importe. Luffy inclinó la cabeza, procesando esta información. Pero siempre me golpeas, señaló, su tono menos acusador ahora, más curioso. Garp espetó, aunque su voz carecía de su furia anterior. Porque necesitabas volverte fuerte. Luffy se rascó la cabeza, con una expresión pensativa en su rostro. Entonces, ¿me golpeas porque te importa? ¿Sí? Gritó Garp, levantando las manos con exasperación. Y porque eres imprudente, estúpido y necesitas aprender respeto. Luffy consideró esto por un momento, luego rompió en una amplia sonrisa. Vale, Grams. Te mostraré respeto cuando te vayas. El ojo de Garp se contrajo. Eso no es lo que yo. Gracias por no arrestarnos. Continuó Luffy, su voz retumbando con entusiasmo genuino. Y por contarme sobre mi papá. Y por entrenarme para ser fuerte, aunque doliera. Me convertiré en el rey de los piratas y te haré sentir orgulloso. La sinceridad en la voz de Luffy tomó a Garp por sorpresa. El héroe de los marines se quedó congelado, con la boca ligeramente abierta, claramente desprevenido ante esta muestra directa de afecto. Garp se recuperó rápidamente, su expresión severa regresando, aunque algo más suave persistió en sus ojos. HMPH. No creas que esto cambia nada, mocoso. Sigues siendo un pirata y yo sigo siendo un marine. La próxima vez que nos encontremos, no seré tan blando. Con eso, se fue, dejando a los sombreros de paja solos en el taller. Nami soltó un largo suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Bueno, eso fue algo. Zoro envainó completamente su espada. Tu abuelo es todo un personaje, Luffy. Luffy se frotó la mejilla, aún sensible por el puñetazo de Garp, pero estaba sonriendo. Sí, lo es. Realmente le importa, a su manera rara. Sanji encendió un cigarrillo fresco. El viejo bastardo tiene una forma divertida de demostrarlo. Robin dio un paso adelante, su expresión pensativa.
Esto explica mucho sobre tu resiliencia, Luffy. Fuiste criado por un hombre que creía que la fuerza se forjaba a través de las dificultades y que el amor se demostraba a través de acciones en lugar de palabras. Chopper tiró de la manga de Luffy. Pero golpear a la gente no es bonito. Deberías decírselo la próxima vez. Luffy se rió, revolviendo el cabello del reno. Así es como es Grams. Además, añadió, su sonrisa ampliándose, ahora soy bastante duro, gracias a él. Usopp se estremeció. ¿Duro? Estás loco. ¿Quién más llamaría a recibir un puñetazo en la cara una señal de afecto? Franky asintió en acuerdo. Tus dinámicas familiares están seriamente jodidas, hermano. Capítulo 18. Mientras los sombreros de paja discutían sobre la familia de Luffy, en ese momento la puerta del taller se abrió de golpe con tanta fuerza que se estrelló contra la pared, haciendo que todos saltaran. Los miembros de la familia de Franky entraron a la habitación con preocupación en sus rostros y urgencia, agitando periódicos frenéticamente por encima de sus cabezas. Jefe, Franky y sombreros de paja, necesitan ver esto, jadeó Mozu y Kiwi, sin aliento mientras lo decían. Los ojos de Franky se abrieron como platos. ¿Qué está pasando? Parecen como si hubieran visto un fantasma. Kiwi le entregó el periódico a Franky. Está en toda la portada. Todo lo que pasó en Enies Lobby Y. Y algo más, algo terrible. Los sombreros de paja se apiñaron alrededor mientras Franky sostenía el periódico en sus manos. Había un titular en negrita que esperaban. Los piratas del sombrero de paja declaran la guerra al gobierno mundial. Enies Lobby en ruinas. Pero no fue eso lo que sorprendió a Franky. Fue la primera mitad del papel lo que hizo que la mandíbula de Franky cayera y su ojo visible se abriera en shock. ¿Qué demonios? Robin se inclinó sobre su hombro, su compostura habitual agrietándose mientras leía las palabras en voz alta. El reino del terror del ejército revolucionario. Germá 66 aniquilado, el reino yace en ruinas. Un jadeo colectivo recorrió a la tripulación. Nami se tapó la boca con una mano. La mano de Zoro fue instintivamente a la empuñadura de su espada. Chopper entró en pánico, aferrándose a su bolso médico. Pero entre los sombreros de paja fue la reacción de Sanji la más alarmante. El cocinero había estado fumando un cigarrillo, pero en ese momento el cigarrillo cayó de sus dedos temblorosos mientras sus ojos se fijaban en el periódico. Su rostro perdió todo el color, el sudor perlando su frente mientras su corazón latía visiblemente bajo su camisa. Vinsmoke, susurró, su voz apenas audible. Reiju. Robin continuó leyendo, su voz firme a pesar del horror de las palabras. En una impactante muestra de poder, el ejército revolucionario liderado por Monkey D. Dragon ha destruido por completo el reino de Germá. Testigos presenciales reportan que toda la fuerza militar de Germá 66 fue abrumada en cuestión de horas. El reino ahora yace en ruinas humeantes, sin sobrevivientes reportados entre la familia real Vinsmoke. Sanji respiraba con dificultad, luchando por respirar, su pecho agitándose como si no pudiera obtener suficiente aire. No así. Usopp notó primero la angustia de Sanji. Oye, Sanji, ¿estás bien? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Sanji no respondió. Sus ojos estaban fijos en el cartel de recompensa de dragón. La imagen de dragón con el pie de foto. Se busca. Monkey D. Dragón. Muerto o vivo. 3.508.219.743 berríes. El número era asombroso, pero no era la recompensa lo que hacía temblar a Sanji. Era el conocimiento de que su familia biológica, su padre Julge, sus hermanos Ichiji, Niji y Yonji, y su hermana Reiju, habían desaparecido. Aniquilados por el mismo hombre que Garp acababa de revelar como el padre de Luffy. ¿Sanji-kun? Preguntó Nami, extendiendo la mano para tocar su brazo. ¿Qué pasa? Sanji se apartó de su toque con un sobresalto, sus ojos abiertos de terror. Ellos, están todos muertos, soltó, su voz quebrándose. Los Vinsmoke, Germá, todo se ha ido. Zoro frunció el ceño. ¿Por qué te importa? Gritó Sanji de dolor, su voz elevándose con pánico. Todas las miradas estaban sobre Sanji, cuya condición se deterioraba rápidamente.
Su corazón latía tan fuerte que casi podían oírlo, su rostro cubierto de sudor, sus ojos moviéndose salvajemente como si estuviera atrapado en una pesadilla. Los recuerdos inundaron su mente. La personalidad educada de Rei-Ju, sus tratamientos secretos de sus heridas, su promesa de que algún día escaparía de su infernal familia. Ella había sido la única que le mostró amabilidad en ese hogar tóxico. Sus piernas cedieron bajo él, pero Zoro se movió con sorprendente velocidad, atrapando al cocinero antes de que golpeara el suelo. «Oiri, cocinero», gruñó Zoro, sosteniendo su peso. «Reacciona». Pero ya era demasiado tarde. Con un grito ahogado de Rei-Ju, los ojos de Sanji se pusieron en blanco y se quedó flácido en los brazos de Zoro. «Sanji-kun», gritó Nami, cayendo de rodillas a su lado. Chopper ya estaba en acción, sacando su estetoscopio. Su corazón está acelerado y está en shock. Los sombreros de paja se reunieron alrededor de su compañero caído, su emoción anterior sobre las recompensas olvidada ante el colapso de Sanji. Franky miró el periódico en sus manos y con expresión seria dijo: «Maldición, no pensé, la familia de Sanji». Los ojos de Robin se entrecerraron pensativos. El momento es significativo. Dragón ataca a Germa inmediatamente después de nuestro asalto a Enies Lobby. Esto no puede ser una coincidencia. Luffy, que había estado callado, finalmente habló. «¿Mi papá hizo esto?», preguntó, su voz pequeña y confundida. Zoro bajó suavemente a Sanji al suelo. «Parece que sí, Luffy». Luffy miró a Sanji en estado de desmayo, luego hacia la puerta por donde Garp había partido recientemente. El peso de las conexiones de su familia se estaba volviendo más claro. Su abuelo un héroe de los marines, su padre un revolucionario que destruía reinos, y ahora su tripulación sufriendo por esas conexiones. ¿Sanji va a estar bien?, preguntó Luffy con genuina preocupación en su voz. Chopper asintió. Estará bien, pero necesita descanso. Fue un shock enorme. La expresión de Nami era suave por la preocupación. Pobre Sanji, perder a su familia de esa manera. Franky finalmente miró su propia recompensa de nuevo, pero no había alegría en su expresión. Menuda primera recompensa, ¿eh? Viene con la noticia de que toda la familia de nuestro cocinero fue borrada por el papá de su propio capitán. Mientras Chopper continuaba tratando a Sanji, los sombreros de paja intercambiaron miradas preocupadas. El mundo se estaba volviendo más peligroso, más complicado, y sus conexiones con figuras poderosas los ponían a todos en riesgo. El colapso de Sanji era un recordatorio crudo de que sus acciones y las acciones de sus familias tenían consecuencias reales. Luffy se sentó al lado de Sanji, su sombrero de paja proyectando una sombra sobre su rostro. «Lo siento, Sanji», dijo en voz baja. «No sabía que mi papá haría algo como esto». Pero Sanji estaba inconsciente, incapaz de escuchar la disculpa de su capitán. Capítulo 19. El North Blue. Las olas del mar golpeando contra el casco del barco pirata robado como las manos de los malditos alcanzando a los vivos. En el mascarón de proa, el hombre responsable de la aniquilación del reino de Germa estaba sentado allí. Saint Nerona Imu. Rey del mundo. Gobernante oculto del gobierno mundial. Fruta del diablo. Fruta del diablo, zona mítica, modelo. Sea de Bilu Mitsu. Imu estaba sentado inmóvil, su capa oscura ondeando con el viento, los ojos fijos en el horizonte donde los últimos restos de la luz del día se desangraban en el mar. En las últimas 24 horas, en ese lapso, se había convertido en el arquitecto de la ruina, la razón por la que miles ya no podían vivir. El reino de Germa era ceniza y recuerdo, sus soldados y familia real reducidos a cadáveres. Detrás de él, la cubierta del barco crujió cuando Gunko se acercó, sus pasos ligeros y cuidadosos. Llevaba 2 tazas humeantes, el aroma del té cortando el aire salobre. «El viento cambia al norte», dijo, su voz calmada a pesar de la carnicería que habían desatado recientemente. «Llegaremos al próximo puerto al amanecer si las corrientes se mantienen». Imu no se giró. Su mente estaba a la deriva en un mar de contrastes. En mi vida anterior, el pensamiento resonó como una campana fúnebre. En su vida anterior, una sola muerte habría movilizado a todas las fuerzas policiales del país. Un asesinato significaría cacerías humanas, puestos de control, toda la maquinaria de la justicia poniéndose en marcha para cazarlo.
¿Destruir un reino? Eso no era solo un crimen, era locura. Era cortejar a la muerte a una escala tan vasta que desafiaba la comprensión. Sin embargo, aquí estaba. El arquitecto de la aniquilación de Germa. Y el mundo no se había derrumbado. Ninguna flota de barcos de guerra los cazaba. Ninguna retribución divina lo había derribado. Solo el mar interminable e indiferente. Imu-sama, aquí está su té, dijo Gunko con respeto. Imu aceptó la taza sin girarse, la cerámica cálida contra sus dedos fríos. El aroma del té cortó el aire, un pequeño consuelo en el vasto océano indiferente. Tomó un sorbo lento, el calor haciendo poco para descongelar el hielo en sus venas o el torbellino en su mente. El peso de miles de vidas presionaba, un contraste crudo con el peso de un pincel que alguna vez sostuvo. Gracias, Gunko, murmuró, su voz apenas audible sobre las olas. Permaneció en el mascarón de proa un momento más, mirando el agua que se oscurecía. Con un movimiento fluido que desmentía su profundo agotamiento, Imu descendió de su lugar. Sus botas aterrizaron suavemente en la cubierta húmeda. Mantengan el rumbo. Volveré en unos momentos. No esperó el reconocimiento de Gunko, pasando junto a ella hacia el interior del barco, la capa oscura ondeando detrás de él como un sudario. Gunko lo vio irse, un destello de sorpresa cruzando su rostro usualmente impasible. Pero sabía que era mejor no cuestionar. Como ordene, Imu-sama, llamó tras él, su voz llevándose a través de la cubierta. Imu entró en el camarote del barco robado. Sus ojos, agudos incluso en la luz tenue, recorrieron la habitación. Entonces vio algo en la esquina, parcialmente oculto bajo un cajón de madera. Se arrodilló y apartó la cubierta. Dentro, entre rollos de cuerda y herramientas oxidadas, había suministros de pintura. Tubos de pintura al óleo, pinceles de todos los tamaños, una espátula y varios lienzos en marcos de madera, probablemente robados de un barco mercante o de una ciudad costera saqueada. Un fantasma de sonrisa tocó los labios de Imu. La cruel ironía del destino. Sacó un lienzo del cajón, lo apoyó contra un barril y seleccionó pinceles y pinturas. De pie frente al caballete improvisado, exprimió colores sobre una paleta. El familiar aroma de aceite de linaza y pigmento llenó la estrecha bodega de almacenamiento, transportándolo momentáneamente. Mientras su pincel se hundía en el carmesí, su mente no derivó hacia las cenizas de Germa, sino hacia luces fluorescentes y expectativas sofocantes. En su vida anterior, el pensamiento resonó, no con el peso de la muerte, sino con un dolor diferente. Recordó apartamentos estrechos, el bullicio de la ciudad y la alegría de perderse en el color y la textura. Vio los rostros decepcionados de sus padres cuando sugirió la escuela de arte. ¿Pintura? Un hobby. No pagará tus cuentas. No le dijeron que no, pero el mensaje estaba claro. Pasión o pobreza. En la que eligió enterrar las pinturas, encerrar los lienzos y matricularse en el campo STEM. Ahora, de pie frente al lienzo, el pincel se movía con facilidad practicada. La memoria muscular regresó al instante. La primera pintura completada. Rasgos fuertes, ojos intensos ardiendo con espíritu revolucionario, cabello negro salvaje con un tatuaje en su rostro. Monkey de dragón. Esta persona es el enemigo ideológico de Imu. Por ahora es su mayor enemigo. Limpió el pincel, seleccionando negros profundos y grises. Una forma masiva y corpulenta tomó forma. Barba salvaje tragándose la mitad de su rostro, ojos crueles brillando con avaricia, usando un sombrero pirata que se asemejaba a 3 calaveras piratas como un Jolly Roger. Marshall DTH, también conocido como Blackbeard. Esta persona no es tan problemática por ahora, pero en el futuro su sueño definitivo es tomar mi lugar. Su sueño es mi realidad, pero ¿cuánto tiempo podrá mantener esta realidad? Solo el tiempo lo dirá. El oportunista definitivo, pensó Imu, según mi conocimiento, en 20 días comenzará la guerra de Marineford que cambiará el curso de la historia y dará forma a este mundo. Cambiando a azules, blancos y rosas suaves, la tercera figura se volvió etérea. Ojos enormes y gentiles que sostenían una tristeza y poder antiguos, cabello rosa largo fluyendo. Parecía parte del océano mismo. Shirahoshi. Imu pintó corrientes arremolinadas a su alrededor, el tenue brillo de magia antigua, capturando inocencia y fuerza que altera el mundo. La clave, se dio cuenta, el pincel moviéndose suavemente. El arma biológica antigua y viva que duerme.
Poseidón. El arma antigua que temen. Si ella despierta, elige un bando, el equilibrio cambia. Shirahoshi no es solo una persona, era una fuerza de la naturaleza. Finalmente, primarios vibrantes. Rojo, negro, amarillo. Una figura más pequeña radiaba energía. Amplia sonrisa, cabello negro desordenado bajo un sombrero de paja, ojos brillando con una alegría inquebrantable. Monkey de Luffy. Imu pintó el sombrero con cuidado, un amanecer rompiéndose detrás del chico, capturando optimismo ilimitado y voluntad obstinada. El comodín definitivo, Imu sintió una mezcla de exasperación y admiración en sus pensamientos. Nieto de un héroe de los marines, hijo de un revolucionario. La segunda venida de Joy Boy y su mayor enemigo. Luffy representaba el caos de un tipo diferente. La fuerza caótica de la libertad misma. En la cubierta, Gunko estaba de pie junto al timón, escaneando el horizonte que se oscurecía. Su rostro mostraba sorpresa por la acción de Imu. ¿Está pintando? Así que Imu-sama también tiene este talento. Finalmente, pensó, una satisfacción sombría cortando la confusión. Actúa personalmente. No más sombras, no más jugar con mariposas en la sala de las flores. La imagen de Imu en el trono vacío en el castillo de Pangea se sentía distante. Caminó lentamente. El primer retrato, Dragón. El líder revolucionario. Dragón era obvio en este sangriento juego. Pero los otros, ¿quién es el segundo? Esa figura con la barba, la oscuridad, el Jolly Roger de 3 calaveras. Gunko frunció el ceño. El nombre se le escapaba, pero la amenaza era palpable. ¿Rival? ¿Aliado? ¿O una amenaza? La tercera, la mujer. Gunko inclinó la cabeza. Es hermosa, tal vez Imu-sama, no así. Creo que Imu-sama tiene otros planes. Cada persona tiene su propia importancia. Pero la imagen se sentía pesada, lo que la confundía. Y la cuarta, una pequeña sonrisa tocó los labios de Gunko. El chico. El sombrero de paja. Luffy. Ella lo conocía. El alborotador que declaró la guerra en Enies Lobby, el nieto de Garp y el hijo de Dragón. El capitán de los piratas del sombrero de paja con una recompensa de 300 millones. Capítulo 20. Imu dio un paso atrás de los 4 retratos completados, el aroma de la pintura al óleo colgando pesado en el camarote estrecho. La feroz mirada revolucionaria de Dragón, la oscuridad depredadora de Blackbeard, la presencia oceánica etérea de Shirahoshi y la energía caótica e ilimitada de Luffy lo miraban de vuelta, un consejo silencioso de los jugadores más peligrosos del mundo. Los arregló cuidadosamente contra la pared, la luz de la luna proyectando largas sombras sobre sus rostros. Gunko lo observaba, respetuosa pero curiosa. Imu-sama, son retratos extraordinarios. Imu no respondió inmediatamente. Se paró frente a los retratos, su capa oscura ondeando con el viento del North Blue. El peso de las últimas 24 horas, la aniquilación de Germa, la revelación de su propio impulso artístico, presionaba, pero debajo de él, una pregunta más profunda había echado raíces. ¿Por qué? El pensamiento resonó en el silencio de su mente. ¿Por qué este mundo es tan caótico? Miró hacia el mar, sus olas golpeando contra el casco como las manos de los condenados. La respuesta comenzó a formarse, fría y clara en su mente analítica. La primera causa es obvia. El propio gobierno mundial. Su voz interior era un susurro bajo y resonante en las cavernas de su conciencia. No el ideal que afirma ser, justicia, orden, paz, sino la monstruosidad corrupta e hinchada en la que se ha convertido. Una institución construida sobre el miedo, mantenida por mentiras y perpetuada a través de la opresión sistemática. Predican unidad mientras fomentan la división. Prometen protección mientras exigen extorsión. Reclaman autoridad moral mientras ellos mismos son todo lo contrario. Sus dedos se apretaron casi imperceptiblemente alrededor de la empuñadura de su espada oculta. Y en el corazón de esta podredumbre, los dragones celestiales. El mero pensamiento envió una ola de furia fría a través de él. No los 5 ancianos, que eran meros instrumentos de política, ni los caballeros sagrados, que eran herramientas de aplicación. No. Se refería a los verdaderos parásitos, los llamados dioses de Mariejois. Los descendientes hinchados e incestuosos de los 20 reyes que habían fundado este sistema roto.
titulados, crueles y completamente desconectados del mundo que afirmaban gobernar. Consumen un enorme porcentaje de los recursos del gobierno mundial, hervía Imu internamente, sus nudillos blanqueándose. Riqueza, fama, poder, cualquier cosa que capte su interés fugaz se desvía de las necesidades de muchos para satisfacer los caprichos de unos pocos. Viven en jaulas doradas, rodeados de lujos comprados con la sangre y el sufrimiento de innumerables almas sin nombre. Pero no era solo su codicia lo que encendía su rabia. Era su casual e impresionante estupidez. Obligan a niños esclavos a comer frutas del diablo para entretenerse, pensó Inu, la furia elevándose como una ola de marea dentro de él, amenazando con romper las presas cuidadosamente construidas de su autocontrol. Tratan los poderes más extraordinarios de este mundo como trucos de fiesta. Pervierten la misma esencia de lo que estas frutas representan, la manifestación de los deseos y potencial más profundos de la humanidad, en un espectáculo para su diversión hastiada. Esas chicas, Boa Hancock y sus hermanas, se dio cuenta con un sobresalto, conectando el recuerdo con el presente. Las hermanas Boa. La princesa serpiente de Amazon Lily. Su trauma, su poder, su odio hacia los hombres, todo nació de ese momento. Del capricho de esos tontos. La ironía era amarga. El gobierno mundial había creado a sus propios enemigos más peligrosos a través de su propia depravación. Estos, parásitos, pensó, las palabras goteando con veneno helado, son la raíz. Son el cáncer en el corazón del gobierno mundial. Su existencia, su privilegio, su absoluta estupidez, envenena todo. Engendra resentimiento. Alimenta la rebelión. Crea el mismo caos que afirman despreciar. Tomó una respiración lenta y profunda, forzando la rabia a bajar, canalizándola hacia la resolución fría y dura como diamante que lo había sostenido durante siglos. El mar alrededor del barco pareció sentir su torbellino, las olas creciendo ligeramente más agitadas, golpeando el casco con fuerza renovada. Y las propias frutas del diablo, continuó, sus pensamientos volviéndose analíticos una vez más, aunque la furia subyacente aún hervía. Son el segundo gran catalizador del caos. No inherentemente malvadas, no. Pero son amplificadores. Otorgan poder que coincide con los deseos más profundos del usuario, y sus defectos más profundos. Al codicioso, le ofrecen los medios para acumular más. Al cruel, herramientas para atormentar. Al ambicioso, un camino hacia el dominio. Al desesperado, una oportunidad de contraatacar. Miró sus retratos. El fuego revolucionario de Dragón, el oportunismo de Blackbeard, el poder oculto de Shirahoshi, la libertad caótica de Luffy. Son espejos. Espejos que reflejan el alma del usuario. Y en un mundo tan roto e injusto como este, esos reflejos a menudo son monstruosos. Los retratos de Dragón, Blackbeard, Shirahoshi y Luffy parecían observarlo, sus ojos pintados reflejando la luz de la luna y el peso de sus pensamientos. El gobierno mundial creó las condiciones, concluyó Inu, su voz interior fría como el océano profundo. Y los dragones celestiales encarnan su podredumbre moral. Y las frutas del diablo, son las chispas que encienden la caja de Yesca. Juntos, crean esta tormenta caótica e interminable. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas. Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.